Bueno, regresando a nuestras cosas, nuestros asuntos y nuestros problemas o nuestros conflictos, nos quejamos mucho de la carga procesal que hay en el Poder Judicial y muchas veces desconocemos, porque no nos interesa mucho o porque no nos informan lo suficiente, que hay mecanismos alternativos. Está la conciliación por un lado, pero hace 5 años, en el gobierno anterior, se creó el mecanismo del arbitraje popular. Claro, antes el arbitraje era un mecanismo mucho más elitista, ¿no? Y cuesta mucho, de hecho, ¿no? Pagar un árbitro, ¿no? Tiene que ser un abogado renombrado. Pero en el Ministerio de Justicia hay un mecanismo de arbitraje popular. Justamente está con nosotros el doctor Carlos Castillo, que es coordinador de este centro de arbitraje. ¿Cómo está, doctor Castillo? Buenos días. Buenos días. ¿Cuánta gente reciben, por ejemplo, estadísticamente, en lo que va del año, en el último año? Si hay gente que conoce el sistema, si ha tenido éxito el sistema, y explique además a la gente que esto podría reemplazar a un proceso en el Poder Judicial. En efecto, el programa de arbitraje popular tiene 5 años, ha ido desarrollándose paulatinamente, sobre todo en la implementación del marco legal, y luego en un proyecto piloto que fue el Centro de Arbitraje Popular, que ya es una realidad, en el cual acuden las personas para evitar, ¿no?, un proceso judicial que podía costarles mucho y sobre todo desgastarlos durante un proceso largo. Claro. La idea es que las personas tengan accesos a la justicia prontos, ágiles, rápidos y a menor costo. La característica del arbitraje popular es que es de menor cuantía, es decir, solamente pueden verse conflictos que no superen una cierta cantidad de dinero. La norma llama 20 UITs, aproximadamente estamos hablando de 76.000 nuevos soles. ¿Qué tipo de casos se ven ahí? Pueden verse temas que no son cuantificables, desalojo, incumplimiento de un contrato, pago de alquileres devengados, o cualquier tema que pueda ser las partes tratadas mediante un proceso de arbitraje en la que un tercero llamado árbitro resuelve la controversia. Pago de deudas inclusive, Sí. de esos hay muchos casos, seguro. Ah, sí, por cierto, ¿no? Y encontrarían una instancia, como les decía, ¿no?, que está muy cerca de ellos porque el árbitro tiene, a diferencia del juez, la capacidad de tener esa inmediatez, esa cercanía con las partes, manteniendo, por cierto, su imparcialidad y su neutralidad. ¿Qué diferencia hay entre el arbitraje y la conciliación? En la Porque la conciliación se usa bastante, ¿no? En efecto, en ambos hay un tercero que participa. El conciliador tiene que facilitar la comunicación, proponer fórmulas conciliatorias, pero finalmente tiene que atenerse a la voluntad de las partes si acuerdan o no acuerdan. ¿Y el árbitro? En cambio, el árbitro sí tiene que resolver. Las partes, desde el momento en que suscriben un convenio, llamado convenio arbitral, por el cual someten su controversia a la instancia arbitral, están decidiendo de que lo que el árbitro decida lo van a acatar. Entonces esto es más efectivo que la conciliación. Bueno, a veces pueden las partes, ¿no?, en base al diálogo, llegar a un resultado, un entendimiento, un consenso, pero si no es así, pues tienen un arbitraje que le puede resolver definitivamente su controversia. En cualquier caso, la carga procesal bajaría, los jueces verían temas de mayor complejidad, de mayor cuantía, y encontraríamos una instancia muy cerca de la ciudadanía, como es la política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la actualidad, acercar este mecanismo alternativo, tanto la conciliación y el arbitraje, a todos los ciudadanos. ¿Y cuál es el tiempo promedio en el que se pueden resolver estos casos, a diferencia del Poder Judicial? En nuestro caso, el arbitraje popular, más o menos estamos demorando entre 5 a 7 meses. Hay la expectativa de que este tiempo incluso decrezca, ¿no?, aminore, ¿no? Tal vez 4 meses sería lo ideal para que las personas tengan incluso una mayor expectativa de encontrar una justicia pronta, porque una justicia que tarda a veces no es justicia, ¿no? ¿Y por qué no se difunde mucho esto? Deberían, digamos, hacer campañas de comunicación, un pequeño dinerillo por ahí en el presupuesto para que la gente conozca más esto y así le dan la mano al Poder Judicial, que tiene pues una carga enorme, ¿no? En realidad, este programa ha ido creciendo tanto en el trabajo de día a día del arbitraje, en nuestro centro de arbitraje, como en las capacitaciones. Damos charlas a los municipios, a los pequeños y medianos empresarios, tratamos de comunicarnos con ellos porque son la gente que moviliza estos tipos de conflictos que a veces distraen sus quehaceres cuando van al Poder Judicial. Damos capacitaciones, ayer mismo se ha realizado una conferencia en el mismo auditorio del Ministerio de Justicia, permanentemente estamos acudiendo a los lugares para dar esa información y recibimos a todo el personal que sin costo alguno damos toda la información, le explicamos cómo se lleva un arbitraje, le explicamos cuáles son sus posibilidades respecto a un proceso judicial y qué garantías tiene este proceso de arbitraje, ¿no? A ver, de repente en el arbitraje una de las partes no está de acuerdo con la solución a la que se llega. ¿Esto calidad de qué tiene? O sea, si no estoy de acuerdo, ¿puedo apelar, ir al Poder Judicial o tiene un valor fuerte como una sentencia judicial? Muy bien. Un primer detalle es que para que se dé el arbitraje, las personas que tienen el conflicto tienen que haber suscribido un acuerdo por el cual
deciden que esa controversia que tengan o que tengan en el futuro, lo van a ver vía un arbitraje. Ese acuerdo se llama convenio arbitrales. Y en ese acuerdo establecen pues que el Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia, por ejemplo, se encargará de administrar dicho arbitraje. Si no han establecido esa pauta en un contrato, por ejemplo, que se llama cláusula arbitral, de que se van a someter a un arbitraje, en principio no podrían ir, pero nada impide que luego decidan suscribir ese acuerdo y someterse al arbitraje. Una vez que el arbitraje se desarrolle, que se lleve a cabo todo el proceso arbitral y que el árbitro decida, esa solución tiene el mismo efecto que una sentencia judicial. El laudo arbitral y la sentencia del juez están al mismo nivel, son inapelables. Eso es importantísimo, lo que usted está diciendo, porque a veces la gente por desconocimiento, como decía en la presentación, dice, no, yo voy donde mi juez porque tiene más peso, ¿no?, que una conciliación, porque a veces la gente lo ve parecido a la conciliación, pero si usted está diciendo que el árbitro, el laudo arbitral, tiene el mismo peso que un fallo judicial, así es. ¿Es la solución para la descarga procesal? Está incluso en nuestra Constitución, el artículo 139 señala que el arbitraje es una jurisdicción y que los laudos arbitrales en consecuencia tienen el efecto de cosa juzgada. Se les puede cuestionar, como toda decisión puede ser cuestionada mediante un recurso de anulación, pero el efecto de decisión definitiva de la controversia está en el arbitraje y eso es garantía de seguridad jurídica para las personas que acuden a este mecanismo alternativo. Bien, entonces si usted tiene un incumplimiento de contrato, una indemnización pendiente, quiere ver derecho de propiedad, posesión, pago de deudas, alquileres, contratos, compra y venta, todos estos casos entonces los ve el arbitraje, Arbitra Perú. Sí, ¿verdad? el Centro de Así se Arbitraje llama. invito al público en general a que visite el Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia. Estamos a su servicio, contestamos también por línea telefónica gratuita, en nuestras instalaciones también, con un pago administrativo de 59 soles. He traído unos materiales para su uso. Muy interesante. Y podemos darle toda la información necesaria, podemos ir al lugar donde las personas quieran que se les explique y presentar nuestro convenio arbitral a fin de que esas controversias vayan al centro de arbitraje. Esta es una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de acercar este acceso a la justicia a la población. Bien, doctor Carlos Castillo. Muchas gracias. Ya sabe, entonces, pues vaya a calle Vargas Machuca, 309-313, San Antonio Miraflores, que podría usted aligerar su proceso y, digamos, buscar un mecanismo alternativo a la justicia. Son las 6:48 de la mañana.